Nada, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por contar con nosotros. Después del parón de las Navidades retomamos otra vez las reuniones interhospitalarias que llevamos haciendo hasta ahora. Yo creo que esta es la decimocuarta, si no me equivoco. Y en esta ocasión se va a retransmitir desde el Hospital Universitario de Torrejón y quiero agradecer especialmente a Belén Santa Cruz por haber acogido en esta ocasión en su hospital la reunión, a Daniel Martínez por coordinar la reunión y a Ingrid Pérez, que va a ser la ponente este viernes y nos va a hablar sobre salud sexual en la paciente oncológica. Deciros que la reunión se va a grabar y posteriormente se va a subir al canal de YouTube de la sociedad y la tendréis disponible indefinidamente en la página web para poderla revisar quien entre en la plataforma, ¿vale? Así que nada, espero que sea de vuestro interés y Ingrid, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues primero eso, dar las gracias a la sociedad madrileña por darnos la oportunidad al hospital de estar aquí para contar un poco nuestra experiencia. A la doctora Santa Cruz, que es la que hace posible que hayamos podido poner todo esto en marcha en el hospital y a todo el equipo y al servicio de ginecología, porque somos los que al final estamos ahí en consulta atendiendo a todas estas pacientes a diario. Eh, vale, no pasa. Vale. Em, los avances en la detección precoz y el tratamiento del cáncer están en continuo avance, con lo cual los supervivientes de cáncer también están en continuo aumento. Hemos trabajado mucho en los avances para curar y controlar el cáncer, pero ahora lo que hay que poner el foco también es en la calidad de vida de las supervivientes de cáncer de mama y de los cánceres ginecológicos, que es lo que nos toca en esta presentación. Y yo quería hacer una reflexión sobre lo que es superviviente, ¿no? Porque es verdad que a mí el tratar el tema de la sexualidad, tanto en la consulta de oncología como en cualquier otra consulta, me ha ido cambiando un poco la perspectiva. Y fue a raíz, ¿no?, de una paciente con un cáncer de mama metastásico con muy mala calidad de vida que yo no le planteé en ese momento el tema de la sexualidad y fue ella la que me preguntó en la consulta, porque tanto con buena o mala calidad de vida hay muchas mujeres que quieren seguir disfrutando de su sexualidad y ya en la bibliografía hay muchísimos artículos que hablan sobre la salud sexual en pacientes paliativos, para no descartar este tema en ningún tipo de paciente. Lo planteas y luego hay pacientes que desean mantener su actividad sexual y otras que no lo desean. ¿Y por qué es importante? Pues la disfunción sexual se puede dar en mujeres con cualquier tipo de cáncer, porque todos los tratamientos oncológicos afectan a la sexualidad de la paciente. Pero en los cánceres ginecológicos las cifras son tan abrumadoras como estas, ¿no? La disfunción sexual, la dispareunia, la disminución de la libido. El cáncer de mama, que es el más frecuente y el más estudiado, ahí están los datos. Y tras un cáncer de recto, la dispareunia es del 60%. Eh, el estudio de la sexualidad es una ciencia reciente, no se ha estudiado hasta hace poco, y más la sexualidad femenina. Y cuando le asociamos la palabra cáncer, pues claro, disminuye también las publicaciones. Y aunque se ha empezado a estudiar, justo este año me llegó este artículo de un periódico no científico de tirada normal, ¿no? En la que esta mujer hablaba cómo la sexualidad sigue siendo un tabú en las consultas, ¿no? En nuestras consultas. ¿Y por qué es un tabú? Porque sigue existiendo esta doble coalición de silencio en el que ni siquiera ni las pacientes y a los profesionales nos sigue costando hablar sobre sexualidad. Pues también hay artículos en los que hablan por qué los profesionales no hablamos de sexualidad en la consulta y es porque no es un tema que haya sido costumbre, ¿no? Es verdad que en la profesión nos manejamos mucho con lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, pues no es algo que hayamos acostumbrado a hablar.
tenemos falta de tiempo, eso es una cosa evidente, que en las consultas son limitadas en el tiempo y es algo que cuando yo hablo con los profesionales siempre me dicen también. Los médicos tenemos una manera de tratar en la consulta prescriptiva, con poco espacio para el diálogo y la reflexión, porque realmente es lo que hacemos habitualmente. No hay una formación que se haya dado ni siquiera en la universidad ni de formación posgrado, a no ser que cada uno luego se haya querido formar. Y luego también una cosa importante es que cada uno tenemos una mochila de nuestra experiencia vital y entonces hay veces que eso genera, como no solamente es un tabú en la consulta, sino es un tabú en la sociedad, genera incomodidad el hablar sobre el sexo en la consulta. Aquí en este artículo preguntan a las pacientes y a los profesionales también y hablan de una comunicación y apoyo inadecuado por parte de los profesionales en relación a los temas sexuales y las barreras de los profesionales que dicen pues es lo mismo, una falta de conocimiento, bajos niveles de confianza en estos temas, la educación recibida. Eh, y yo aquí quiero resaltar, como en el artículo hablan, de una responsabilidad de cada miembro del equipo multidisciplinar. Es decir, nos estamos formando todos los días eh, para hacer mejores cirugías, para poner mejores tratamientos médicos y eso es una responsabilidad nuestra. Pues la formación en el ámbito de la sexualidad femenina, en este caso, también es una responsabilidad de cada profesional que atiende a las pacientes para darles una mejor calidad asistencial. Eh, a pesar de que la salud sexual sabemos que es un aspecto importante para muchos pacientes, se omite prácticamente siempre de la práctica clínica habitual. Eh, pues lo que se habla en este otro artículo es eso, como no es algo común, pero sí que cuando se produce este diálogo mejora la calidad de vida y alivian el estrés. Eh, Me gusta poner la frase de esta médico que escribió este manual de gestión emocional para médicos y profesionales de la salud, en el que habla cómo el paciente es un material sagrado que a veces no lo podemos sanar y solo acompañar, y esto ocurre en el cáncer y ocurre muchas veces también en el tema de la sexualidad, pero hay que estar formados también para el acompañamiento y las experiencias que vivimos con los pacientes también nos transforman a nosotros y eso hace que luego la práctica de la consulta diaria sea diferente, ¿no? Si nos dejamos transformar. ¿Y por qué las pacientes no nos preguntan sobre sexualidad? Porque ellas esperan a que las preguntemos, igual que esperan que las preguntemos sobre si van bien al baño, si se les escapa el pis o si tienen cualquier otro síntoma relacionado con su enfermedad. Piensan, ya pasará, seguro que es normal. Tienen vergüenza de darle importancia a esto, piensan que es algo que solo les sucede a ellas y les parece que lo de la sexualidad es un problema trivial que si se lo preguntan al oncólogo o al ginecólogo que les ha operado, pues van a pensar que está siendo desagradecida con el tratamiento, ¿no? Entonces, el 50% aquí en este artículo dicen que experimentó algún problema sexual y solamente el 19% se atrevió a pedir ayuda. Muchas expresan además que les gustaría haber sido informadas, aunque sea algo que no tenga cura, porque aunque no se pueda evitar, expresan ese deseo de saber lo que les espera. Porque cuando tú sabes que eso puede suceder, no empiezas a pensar lo de la diapositiva anterior, de ya pasará, esto solo me ocurre a mí, siento culpa, todos esos sentimientos con el conocimiento se evitan. Entonces, simplemente es terapéutico el hablar, el contar que todo el tratamiento oncológico puede tener una repercusión sobre su sexualidad. Y es que el cáncer atraviesa desde el momento del diagnóstico y durante todo el tratamiento con una afectación de esta esfera de la salud, ¿no? En el diagnóstico se produce todo esto, la perplejidad, el miedo a la muerte, la preocupación sobre la recuperación, todo esto genera ansiedad, estrés, un impacto emocional. La depresión, la ansiedad, todo produce una disminución del interés la sexualidad y también muchas veces los tratamientos para esto también interfieren en esa función sexual.
La cirugía, pues cualquier cambio en la apariencia de la imagen corporal hace que las pacientes se sientan sexualmente inadecuadas. La mama, como un rasgo visible de la identidad de la mujer, los linfedemas, por supuesto, si hacemos una oforectomía bilateral, que en pacientes premenopáusicas con un cáncer ginecológico se lo llevan siempre. Eh, las histerectomías radicales con la afectación de los plexos nerviosos, con una afectación de la función orgásmica directamente, los acortamientos de vagina, cuando hay colostomías, urostomías, ¿no? Con la vergüenza y la evitación de las relaciones sexuales, como también la menopausia precoz con unos síntomas vasomotores más severos y una sintomatología muy florida también afecta directamente a la función sexual y hacer hincapié en que aunque en las pacientes oncológicas en algunas está contraindicada la terapia hormonal, en otras se puede dar y se puede hacer un tratamiento sobre el síndrome genitourinario de la menopausia que aparece también de manera muy precoz y muy brutal, ¿no? Los síntomas en estas pacientes. La radioterapia, pues claro que produce, ¿no? Pues cambios en la imagen corporal, cambios en la textura de la piel y cuando es un cáncer ginecológico, un endometrio, un cérvix, pues ya fibrosis, acortamiento, estenosis con afectación en la sensibilidad del clítoris. La quimioterapia yo siempre les digo que, bueno, pues que lo peor está por llegar, que este es el tsunami y efectivamente la disfunción sexual siempre es más frecuente en las pacientes que reciben quimioterapia. Eh, y si no se les ha quitado los ovarios, pues aquí llega la quimio para producir el fallo ovárico y producir la menopausia, ¿no? Eh, También se produce una toxicidad directa sobre la mucosa vaginal y rectal, produciendo una mucositis, generando un flujo vaginal persistente tras la quimioterapia, que es muy molesto, o sea, simplemente por el hecho de la toxicidad de la quimioterapia. Igual que se produce una polineuropatía, que eso lo sabemos todos con la quimio, periférica, en las manos, en los pies, también se produce una vulvodinia vestibulodinia que tiene ese origen también neurológico, ¿no? Y que también hay que tratar para evitar el dolor, la dispareunia con las relaciones. Las terapias hormonales que producen la vulvovaginitis atrófica, la dispareunia, la disminución de la libido. Y me quería detener es un poco en el cambio de la imagen corporal, porque todos vamos a experimentar, vamos experimentando un cambio de la imagen corporal, pero nos va dando un poco más de tiempo a adaptarnos a ella. En estas mujeres muchas veces este cambio es drástico, de ahora y después, con cicatrices, ganancia de peso, pérdida de cabello. Todo esto hace que sientan un menor atractivo sexual percibido y una preocupación en la relación con su compañero. Por eso es muy importante también preguntar a las pacientes por la percepción de su imagen corporal. Y cuando hablamos de sexualidad hablamos de placer y el dolor que experimentan las mujeres en las relaciones sexuales es incompatible con el placer porque algo que duele pues no se disfruta. Y además cuando hay un trastorno de dolor lo que ocurre es que se origina un problema en la receptividad de todas las fases de la respuesta sexual, desde el deseo a la excitación, ¿no? Y cuando la esfera sexual se ve afectada, eso no solo afecta a ese ámbito única y exclusivamente, ¿no? Es como si alguien tiene incontinencia y no puede hacer sus actividades diarias ni salir. Pues esto provoca problemas de autoestima, problemas interpersonales, es decir, es un problema que va más allá, que afecta al individuo por completo. Y el dolor está en el centro de esta, como de esta triple diapositiva, ¿no? Porque la atrofia de la mucosa produce ese dolor con las relaciones. Cuando una mujer experimenta dolor con las relaciones, lo que ocurre es que la cabeza le manda una señal muy clara de que se defienda frente a ello. Entonces, de manera inconsciente se produce un vaginismo secundario por una contracción de todo el suelo pélvico que además de la atrofia nota una sensación de tapón, como que ahí ya no entra nada, ¿no? Efectivamente no deja el cuerpo entrar nada porque es algo que duele mucho. Y todo esto, por supuesto, genera una disminución del deseo, con lo cual hay veces que la paciente nos llega diciendo que lo que no tiene es ganas de tener relaciones y cuando empiezas a preguntar ya aparece el cuadro completo. Entonces es muy importante encontrar estrategias para mejorar el dolor y
posteriormente, como el deseo y el placer se han visto afectados, pues también hay que trabajar, una vez que se ha trabajado el dolor y la hipertonía, hay que buscar estrategias para volver a reencontrar ese deseo y ese placer que se tenían previamente. ¿Y por qué es importante? Por lo que ya he dicho antes, ¿no? El síndrome genitourinario de la menopausia produce una disminución de la calidad de vida tan significativa como, y comparable con afecciones graves como estas, como la artritis, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, el síndrome de intestino irritable. Es decir, que las pacientes, cuando les preguntan sobre su calidad de vida, cuando se ven afectadas por esto, es muy importante, ¿no? Por eso es importante hacer un cribado, y el cribado puede ser abordado a lo largo de todo el proceso del cáncer, desde el diagnóstico y durante el tratamiento. Hay veces que no da tiempo en las visitas previas, pero son pacientes que las vamos a ver mucho, es decir, que tenemos muchos momentos para preguntarles y hablar sobre este tema, ¿no? Y tendría que estar incluido, pues, en la rutina de la consulta antes del tratamiento, porque cuando aparecen las dificultades, como he explicado antes, es fundamental, y durante y después. Además, se sabe que el paso del tiempo va en contra, ¿no? En este artículo se ve cómo la frecuencia disminuye por el proceso del cáncer, pero cómo se mantiene durante los 5 años posteriores, porque porque no realizamos intervenciones en este sentido. Cuando tenemos una paciente en la consulta y abordamos un problema en su sexualidad, es importante preguntar sobre también el pasado de esa actividad sexual, cuál es su historia sexual previa, cómo es su relación de pareja previa o no pareja, ¿no? Eh, Hay un discurso tradicional sobre el atractivo sexual femenino. Las mujeres, a poco que hayas pasado una consulta de ginecología, las mujeres expresan, bueno, yo tengo relaciones sexuales por mi pareja, si no se va a ir, pobre, ¿no? Tenemos metida esa obligación de la mujer a mantener relaciones con la pareja, independientemente de cómo nos encontremos. Y si no podemos por la enfermedad, aparece ese sentimiento de culpa. Hay mucho miedo al rechazo y abandono de la pareja. Entonces, nuestro papel también es desarmar esas creencias aprendidas culturalmente y trabajarlas con la paciente y con la pareja si viene a la consulta, ¿no? Que yo siempre les animo. La pareja también puede tener miedo de que la relación sexual le haga daño, hay que quitar esas creencias, ¿no? Pues la han tratado de esto, a ver si yo al tocarla la voy a hacer daño. Y la paciente hay veces que también tiene miedo, ¿no? A eso. La pareja durante un tiempo se convierte en el cuidador y luego es difícil compaginar el rol de cuidador y amante. Cualquier cambio significativo en la vida hace que haya un cambio en la relación de pareja, pues el tener hijos, una mudanza, pues cuanto más el diagnóstico y el tratamiento de un cáncer, ¿no? Y muchas veces esa relación de pareja ya previamente al cáncer no era bueno, y eso también hay que hablarlo, porque muchas veces se pueden beneficiar de una terapia de pareja o que les ayude a mejorar esa situación o a finalizar con la relación, ¿no? Eh, en este artículo habla cómo la comunicación sexual con la pareja y el diálogo va a mejorar siempre la sexualidad. Eso en cualquier momento y ámbito de nuestra vida, pues también en estas circunstancias. Y hice un poco una revisión sobre las separaciones, y aquí parece también que hay una diferencia de género. Cuando la pareja enferma es la mujer, pues se producen más separaciones que cuando el enfermo es el hombre, parece que relacionado con el rol tradicional de cuidador que tenemos las mujeres. Y también varía las separaciones con respecto al cáncer de mama dependiendo del tipo de cirugía que se haya hecho. El, el- en cambio, en esta otra revisión sistemática no ve cambios significativos en las tasas de divorcio, excepto cuando el tipo de cáncer es el de cervix. Me gusta siempre también hablar, ¿no? Pues igual que a las embarazadas prácticamente nadie se atreve a ponerles ningún tipo de tratamiento, pues con las pacientes oncológicas ocurre lo mismo. En cuanto aparece paciente oncológica, pues no le vamos a poner ningún tratamiento hormonal y pasa palabra. Y además cuando se lo pone a alguien que sabe y que se lo ha estudiado, pues siempre viene otro detrás que parece que sabe más, que le informa a la paciente, y la paciente por miedo decide retirarlo.
Es decir, que hay muy pocas pacientes oncológicas en las que no esté contraindicado una terapia hormonal que la mantengan, ¿no? Y esto también forma parte de, pues, de nuestra responsabilidad, el prescribirlo y el también formar al resto de los profesionales para que eso no ocurra. Además de prescribir tratamientos, hay que revisar medicaciones porque muchas también interfieren, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que lo toma muchísima parte de la población, puede disminuir en el deseo, interferir en el orgasmo, se pueden cambiar hablando pues con el médico responsable, por supuesto, por otros tratamientos. Y bueno, pues cuando una paciente llega a una consulta y tiene dolor con las relaciones con penetración, pues lo primero que hay que quitar del círculo ese vicioso es la penetración. Eh, Hay muchas pacientes que su deseo, por supuesto, es pues volver a retomar las relaciones que tenían antes. Hay que explicar que se van a ir retomando gradualmente, que no siempre es posible, que esa parte se intentará y que en el camino pues van a encontrar otras formas, si no lo han encontrado antes, de disfrutar de la sexualidad diferente. Es importante también que sepamos esto, ¿no? Que hay que quitar lo que está produciendo el dolor y el problema de ese círculo hasta que consigamos tratar la mucosa y tratar el vaginismo secundario. Yo he tenido ahora recientemente una paciente con un vaginismo que el ginecólogo les aconsejó para buscar embarazo, pues que realmente el hombre forzara a la mujer. Él no quería y ella tampoco, pero claro, ella lo vive cuando te lo cuenta. eh, la gestación de esos hijos que ahora tienen los dos como una violación. Por supuesto, el vaginismo no se solucionó, ¿no? Es decir, que seguimos dando desde la consulta este tipo de consejos. Es decir, que esto necesita una formación, que es una formación pequeña, es decir, que simplemente son 4 pautas que podemos aprender todos los que tratamos con mujeres en la consulta. Con respecto al tratamiento con estrógenos tópicos, ya hay evidencia suficiente. Eh, Se sabe que el tratamiento tópico no pasa de manera sistémica a la sangre y que se pueden utilizar con seguridad. Aún así, en las pacientes en las que bueno, pues el oncólogo o ellas mismas tengan miedo, se pueden utilizar también otras alternativas. Tenemos el ospemifeno, que es un fármaco que ya en ficha técnica no tiene contraindicación una vez que la paciente ha completado su tratamiento, incluyendo la terapia adyuvante en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. Y en nuestras menoguías hablan como perfil de usuario y grupos a considerar antecedentes de cánceres hormonodependientes, con lo cual también tenemos aquí el resto de los cánceres ginecológicos. Y con respecto a la cirugía, a las técnicas regenerativas tenemos la PRP, el ácido hialurónico y el tratamiento con láser. En estas pacientes en las que están contraindicados los tratamientos hormonales o que muchas veces no son suficientes por la virulencia con las que les ataca por todos los tratamientos y por todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues en ellas especialmente es importante el uso de todas estas técnicas porque muchas veces lo otro se queda corto, es decir, que vamos por escalones, pero cuando con lo anterior no hemos conseguido efectividad, pues hay que empezar a utilizar también estas técnicas y empezar también a ver ya estudios en pacientes con cáncer, además de metaanálisis de pacientes simplemente con síndromes genitourinarios de la menopausia. Y con respecto al ácido hialurónico y a la PRP, también hay estudios, metaanálisis, ensayos clínicos en los que ya nos dicen que son eficaces para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia y también estudios en los que hablan de pacientes oncológicas. Y en nuestras guías está presente si hay acceso el láser o inyecciones de ácido hialurónico, con lo cual también es nuestra responsabilidad el que las pacientes puedan tener acceso a todas estas alternativas que ya están en nuestras guías clínicas cuando el resto de los escalones previos no son suficientes para el tratamiento de sus síntomas y de su enfermedad. Eh, Ahora voy a hablar un poco de la otra pata de la que hablábamos antes. Hemos tratado la mucosa, es muy importante tratar también la musculatura porque si no podemos estar abocados a el fracaso y que la paciente siga notando
ese dolor con las relaciones. Y aquí tenemos todas estas herramientas, ¿no? Desde la consulta ya se les puede instruir en iniciar el uso de dilatadores, que eso lo podemos hacer cualquiera que pasamos consulta, dándoles unas instrucciones y explicando. Además, al ser médicos y ginecólogos, es fácil en la consulta enseñarles a usarlo, ¿no? Que muchos pacientes van a solucionar sus problemas de sexualidad a consultas de los psicólogos, que es un coadyuvante bueno, pero nosotros también tenemos ahí un papel importante porque tenemos este manejo, el manejo de lo físico, ¿no? Que es verdad que la sexualidad durante mucho tiempo se ha interpretado en la mujer sobre todo como algo principalmente psicológico, pero las mujeres también somos orgánicas, ¿no? Eh, ya hay también estudios en los que hablan con ensayos clínicos randomizados de la eficacia del tratamiento con toxina botulínica para el síndrome de hipertonía del suelo pélvico y también están nuestras menoguías. Con respecto a la terapia hormonal, ya en este manual básico de la menopausia de la Asociación Española contra el Cáncer que hicieron el grupo de jóvenes, en este cuadro se ve muy sencillo, se ve que sí que podemos tratar los endometrios de bajo riesgo, no está contraindicada la terapia hormonal, hay evidencia suficiente, todos los cervix, por supuesto, que no son adenocarcinomas, y todos los epiteliales de ovario, ¿no? Que son la mayoría de nuestras pacientes. En las que no quieran usarlo o para las que no lo necesiten, también hay evidencia y también están nuestras guías. Los suplementos alimenticios y los que aparecen son el extracto de polen y la cimífuga 40 miligramos día. Y voy a presentar estos casos clínicos inventados y luego explicaré por qué, ¿no? Juan, 45 años, tiene un adenocarcinoma de próstata, va a ser sometido a una prostatectomía radical y el paciente es informado sobre su impacto posterior en la sexualidad y se le cita en la consulta de andrología. Con esta información previa le han hecho un abordaje posterior y ha tomado sus relaciones sexuales posteriormente de manera satisfactoria con una buena adaptación a la situación. Tenemos a Juana que se le ha diagnosticado un cáncer de mama que va a ser sometida a una mastectomía y nadie le ha hablado del impacto sobre su sexualidad posterior. No es remitida a ningún otro especialista que no sea para el tratamiento exclusivo de su cáncer. No hay información previa ni abordaje posterior, tiene una imposibilidad para mantener relaciones con una mala adaptación a la nueva situación. Yo estas diapositivas las vi en un congreso de sexología cuando ya estaba haciendo el máster y me vi reflejada en no informar previamente a las pacientes ni hacer ningún tipo de abordaje posterior, siendo una persona especialmente sensible a este tema, ¿no? Me descubrí con una actitud completamente machista, ¿no? Y haciendo una diferencia de género importante cada día en la consulta. Es decir, esto está tan inherente que es difícil salir de ello. Por eso es importante tomar conciencia de que hay muchas cosas que hacemos por costumbre y que podemos mejorar, ¿no? Eh, y nada, simplemente presentaros nuestra experiencia. Tenemos una consulta específica de sexología desde el 2017 en el que hemos atendido a todas estas pacientes, un tanto por ciento importante de ellas oncológicas. Al principio se planteó la consulta de sexualidad para las pacientes oncológicas, pero Belén fue la que dijo ¿y por qué el resto no? ¿No? Y entonces pues lo ampliamos. Es un abordaje holístico, incluyendo técnicas psicológicas básicas cognitivo-conductuales. Estamos dos ginecólogas que hemos hecho el máster en sexología y más personas con ganas de iniciar la formación. Se han hecho sesiones clínicas en el servicio a residentes también de ginecología y matronas. Ya desde la consulta de ginecología general hay un cambio, se hacen todos los escalones previos. También colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer, que en este caso, no como en el resto de las pacientes, sí que tienen ese apoyo psicológico necesario, que es otra de las dificultades muchas veces del tratamiento de estas pacientes. Para los que no nos conozcáis, somos un hospital público con gestión privada que tenemos unos 2.300 partos al año con esta población de referencia. Hacemos en el hospital tratamiento con láser de CO2, ácido hialurónico, rehabilitación y fisioterapia, que es una parte muy importante también de este cuadro, ¿no? Y tratamiento con toxina botulínica.
y hemos hecho una pequeña encuesta pues de cara a esta presentación y a presentarlo al Congreso Europeo de Oncología. Y la satisfacción de las consultas en la paciente es importante y hay una mejoría también importante tanto en la calidad de vida como en las relaciones sexuales. Y aquí os presento pues a la maravilla de equipo con la que cuento, que estoy muy orgullosa y muy contenta de que se nos haya permitido dar este trato, ¿no? A las pacientes y poder, pues la oportunidad, ¿no? Pues que me estáis dando hoy también de exponeros cuál es nuestra experiencia para que se siga expandiendo, ¿no? Es verdad que he traído esta presentación de la SEGO porque también me hizo mucha ilusión el que nos invitaran a una mesa en la sala general. Yo siempre había hablado en salas satélites pequeñas y fue porque una de las compañeras ginecólogas vino aquí a rotar al hospital, ¿no? Y hay distintas personas que han venido rotando y que quieren en hospitales públicos implantar también todas estas técnicas y esta visión un poco integral en el tratamiento de la paciente oncológica y no oncológica. Así que nada, muchas gracias. Y no sé si hay opción a preguntas o... Pues muchas gracias, Ingrid, por una Eh, presentación tan interesante y tan necesaria a mi entender. Buenos Porque, días, hola, Ingrid. buenos días. Hola, buenos días. Mira, soy Chelo Sanz de la unidad de mama del 12 de octubre. Es que, bueno, estoy Y en consulta. secretaria de la madrileña, Chelo, no seas modesto. Bueno, gracias, Miguel, por decírmelo, pero es que estaba en consulta y no sé si me he perdido la diapositiva. El primero y principal, enhorabuenísima por esta sesión que creo que es súper necesaria, me ha encantado. Muchas gracias. Y me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que a lo mejor también es necesaria y quizá pues también lanzo aquí el guante a lo mejor para hacer una guía de la sociedad madrileña. En pacientes con cáncer de mama y sobre todo también en pacientes mutadas de BRCA1, BRCA2, al final tenemos mucho miedo de utilizar terapia hormonal sustitutiva y muchas de ellas inclusive son mujeres que les hacemos cirugías profilácticas cada vez más frecuentes en torno a los 40 años, con lo cual les queda casi otros 40 por vivir, incluso alguno más, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ¿qué opinas tú del miedo que nos da en general a poner terapia hormonal sustitutiva cuando lo podemos hacer y ya hay datos que incluso mujeres BRCA1, BRCA2 sanas, aunque no tengan hechas las mastectomías profilácticas, sí que lo podemos utilizar para la sintomatología menopáusica, tanto vasomotora como ya no me estoy refiriendo tanto a nivel local, sino también para prevención del riesgo cardiovascular? Gracias. Gracias, Chelo. Mira, como bien has dicho, ya hay evidencia científica suficiente que avala que a las BRCA mutadas operadas con una anesectomía bilateral se las ponga tratamiento. El miedo sigue existiendo, pero yo creo que es importante eso, que esté presente en las guías clínicas y que difundamos, porque al final las mujeres de lo que nos morimos en la menopausia principalmente es de la enfermedad cardiovascular ya se sabe que el tener sofoco sin tratar es un factor de riesgo para morir de un infarto, es decir, que hay otras cosas que matan que no es el cáncer, Exacto. por una parte, y luego que hay que vivir con esos sofocos, ¿no? Acostarte cada noche sin poder dormir y luego tener que rendir y trabajar al día siguiente con 40 años, con 50 o con 60, pero más en estas pacientes que en una menopausia quirúrgica eh, precoz produce una menopausia insufrible, ¿no? Y como, bueno, pues parece que es menopausia y que hay que aguantarlo, no le damos la suficiente importancia. Es verdad que hay muchos estudios que han hecho mucho daño, pero esto ya ha pasado, ¿no? Y entonces tenemos que difundirlo. A mí me cuesta mucho la difusión, pero creo que también es parte de la responsabilidad de todos, sí. Claro, y yo creo que aquí sí que es importante trabajar de manera conjunta con el oncólogo para que también él, desde el punto de vista ginecológico, pues pierda ese miedo y le demos a las pacientes el mismo mensaje, ¿no?
Sí. porque yo creo que nos hemos quedado en el mensaje de los años 70. Y otra pregunta también que tengo, como experta, a ver qué te parece, a todas estas mujeres que ya las tenemos en quimioterapia neoadyuvante o... mm, ¿qué te parece la idea de hacer un acondicionamiento previo? Porque sabemos que van a tener ese síndrome genital urinario de la menopausia ya empezando precozmente y durante el preventivo con hialurónico, hidratación crónica y demás. Porque eso yo creo que no lo estamos haciendo y a lo mejor sí que podríamos adelantarnos. Sí, es fundamental, es decir, la hidratación, que es algo con ácido hialurónico, que eso no hace daño a nadie, se puede poner desde el inicio. Simplemente el contarlas que va a tener una afectación. El trabajo con los dilatadores, que es una cosa Mm, sencilla, efectivamente. Ujú. que, bueno, que los hay además de todos los precios, que es que hay algunos en Amazon que cuestan 30 euros el paquete entero. Yo a algunas pacientes incluso de la consulta les doy un espéculo del pequeño al grande si me dicen que no se pueden ni siquiera permitir eso. Y con un lubricante, con tratamiento con dilatadores, por supuesto, si se tienen técnicas de regenerativa se puede ir por delante porque hay mujeres efectivamente con un cáncer de mama metastásico que se están sometiendo a quimio, que con la quimio en sí no se puede dar en ese momento el láser, pero hay con determinados tratamientos de mantenimiento que sí que se pueden Claro. beneficiar de ese tratamiento. El ácido hialurónico no está contraindicado, se les puede poner tratamiento con plasma rico en plaquetas también porque No hay evidencia que aumente el riesgo eso es, y hay ni de estudios que lo avanzan. metástasis. Y yo creo Efectivamente. que en las neoadyuvancias es que ya el problema es que dejamos ya un sustrato muy malo para recuperar luego en la adyuvancia, ¿no? Deberíamos Efectivamente. prevenir. Ujú. Efectivamente, debemos ir por delante en esto, debemos prevenir, es como la hemorragia obstétrica, hay que ir por delante y aquí tenemos más tiempo, ¿no? Ujú. Pues era eso, muchísimas gracias, de verdad, buenísima la charla y súper necesaria. Gracias. Yo Gracias a ti. quería, más que una pregunta, Ingrid, bueno, pues afianzarme en lo que dices, ¿no? Gracias a Dios ahora la sexualidad ya no es un tema tabú, que hablamos abiertamente en consulta y que debemos ser, como tú dices, proactivos. Y bueno, la creación de las unidades, nosotros también hemos creado en nuestro grupo hospitalario la unidad de pacientes oncológicas supervivientes. La verdad es que la palabra me rechina un poco, ¿no? Lo de supervivientes, pero bueno, la idea de a esas pacientes tratarlas y seguirlas con todos los procesos que tienen, además del oncológico, me parece fantástico. Así que enhorabuena, Ingrid, por la aportación que llevas ya mucho tiempo y que me parece fenomenal crear esa conciencia en todos nosotros. Muchas gracias. Yo, desgraciadamente, pasando consulta todos los días, sí que creo que sigue existiendo ese tabú, porque es algo que tenemos todos desde nuestra más tierna infancia en la educación y nos cuesta seguir hablando sobre sexualidad en la consulta. Ojalá se cumpla esto que dices, Miguel Ángel. Ingrid, hola, soy Manolo. Yo tengo una pregunta. Em, para los que no disponemos de una unidad específica como somos nosotros y que nos encantaría, eh, y que nos encontramos en pacientes en la consulta que nos gustaría poder abordar el tema, pero no tenemos a lo mejor la formación específica, ¿tienes algunas recomendaciones o algunas pautas así de inicio de cómo empezar a abordar el tema? Es decir, yo no sé, pienso a lo mejor que algunas pacientes mías van a ser más reacias a hablar del tema conmigo si soy ginecólogo varón o si vienen con su pareja o no sé cómo manejar el escenario para poder introducir o para poder empezar a introducir el tema. Yo creo que cuando se hace una pregunta abierta y dentro de la anamnesis normal, igual que preguntas qué tal vas al baño, qué tal tu sexualidad, venga de un hombre o una mujer, la paciente lo acepta. Es como cuando tú llegas de parto siendo una mujer y te da igual, o sea, ya has perdido ese pudor porque tú ves ahí a un profesional. Eh, Creo que hay menos barrera de la que pensamos, porque la paciente al que ve enfrente le ve pues eso, como un profesional que como le está preguntando sobre su sexualidad en este ámbito, lo entiende como una parte más de la salud. Y ahí le quitas un montón de esa parte. Y luego no hace falta tener una formación específica en sexualidad para tratar la sexualidad. Es un plus, es decir, cuando hay pacientes que van mal, pues es un plus tener esa visión y esa formación.
pero se puede, no hace falta tener ese máster. Con una formación básica, simplemente el ya saber que si una paciente tiene dolor con las relaciones con penetración, animarla a dejar de lado esa práctica, tener relaciones sin penetración y darle las herramientas básicas para el tratamiento de la mucosa y mandarlas a un servicio de rehabilitación y fisioterapia para que le ayuden con la hipertonía, ya está hecha la magia, sin necesidad de meterse en procesos psicológicos complejos, porque realmente la mayor parte de lo que nos pasa es orgánico. Es verdad que hay que dar un soporte también, pero es que nosotros estamos acostumbrados a dar soportes a las pacientes, a verlas todos los días y a soportar esa carga psicológica también en otros aspectos que no son la sexualidad. Entonces, creo que sí que estamos preparados. Que conste que yo al inicio, cuando empecé con esto, Belén, me acuerdo que me decía, empieza ya, y yo digo, déjame, tengo que rotar en algún sitio, es un terreno, pero luego cuando te pones dices, sí, es que es igual que lo que hago todos los días. Yo creo que hay que animarse a esto. Anuel, yo quería decir una cosa porque cuando se habla mucho de, no, es que tienes una unidad, a ver, estas pacientes existen y están haciendo consultas de repetición que van primero a un sitio, luego a la unidad del dolor, luego porque tienen el síndrome genitourinario, o sea, y que consumen mogollón de recursos. O sea, al final, como tampoco es una patología urgente, es decir, que puedes abrir una consulta al mes o cada 2 meses, que no necesitas hacer una cada día o como en obstetricia, las mujeres, o sea, quitas mucho trabajo, incluso desde el punto de vista de esta gestión, el que estas pacientes estén en un sitio, primero porque las tratas y van bien, que si van de una consulta a otra, pues nadie interpreta su problema. Y entonces es una cosa que yo animo a hacer, porque, hombre, yo tengo la suerte de que Ingrid y Yaiza tienen el máster de sexología y hay más gente que lo está haciendo, pero bueno, que es una cosa que también la gente que está interesada, puedes reservar huequecitos en una consulta normal para la gente que tenga más experiencia y poco a poco ir haciéndolo. Pero que no es económicamente muy complicado, que lo complicado es que haya alguien que quiera interesarse del tema y lo estudie. Y sobre todo las oncológicas, que es como un plus, ¿no? Que yo creo que es súper importante. Y lo que decía Ingrid, yo creo que lo más es que sepan que va a pasar, que sepan que va a pasar, porque eso de verdad que es que no se dice, y es tan fácil como, ahí no hay ni que saber, solo decir va a pasar. Entonces yo creo que que está muy bien, pero que también la consulta se puede montar en 3 huecos una vez al mes para las pacientes oncológicas y que las vea siempre la misma persona, que no vayan de uno a otro, que aquí le pasa mucho, en la privada menos, pero aquí nos pasa que estas están centralizadas y yo creo que eso mejora mucho y no consume recursos, los quita. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Pues no sé si hay más preguntas en los asistentes. Si no es así, pues nada, pues otra vez reiterar nuestras gracias, nuestro agradecimiento a Ingrid y a Belén. Y nada, animaros a participar en las reuniones. Seguiremos, bueno, convocándolas y hablando con los diferentes hospitales para al menos una vez al mes o cada 2 meses tener una reunión y dentro de unos días podréis tener acceso a esta reunión en la página web a través del canal de YouTube. Muchas gracias Ingrid, muchas gracias Belén y a todos los demás pues que paséis un buen día y un Muchas buen fin de gracias por semana. la iniciativa. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta Pasadlo luego. bien. Chao. Bueno, ya está. Hecho. Prueba superada, ¿no? Prueba superada. No estamos desconectados.